tardes, maestros y maestras. Como cada semana les damos la más cordial bienvenida en un espacio que se ha convertido una zona donde las maestras y los maestros escuchamos recomendaciones, estrategias, actividades y que a partir de estar escuchando vemos, analizamos la propia realidad que vivimos dentro de nuestras escuelas. Les recordamos que estas sesiones quedan grabadas, tienen toda la autorización de llevarlas a sus consejos técnicos, pasarlas a los padres de familia con los que ustedes contactan a través de diferentes formas y, por supuesto, estar en contacto con los ponentes, con los especialistas que nos acompañan cada uno de los martes. Y pues hoy cerramos el mes de octubre, el mes que hemos dedicado a emergencias escolares. Estos temas de caídas, inundaciones, accidentes, agresiones que a veces nos llevan a tener una situación complicada con los padres de familia, con algún grupo, con algún chico o alguna chica de nuestras instituciones. Como lo hemos visto con los diferentes especialistas, hay que prepararnos con los nuevos comportamientos, saber de dónde provienen, qué los originan, qué los generan, cómo se ayuda a un niño a enfrentar una situación de miedo, a lo mejor de angustia por alguna situación que esté pasando dentro de la escuela. Por supuesto que los especialistas nos han recomendado también tener un directorio muy pormenorizado de nuestros estudiantes, sus padres de familia, donde los podemos localizar en caso de ser necesario, pero también tener una lista de diferentes expertos profesionistas que nos puedan ayudar a un accidente, a darnos una asesoría telefónica para que nos vayan asesorando y enfrentar alguna situación de ahogamiento o alguna situación de desmayo de alguno de los chicos. Todo eso lo hemos venido repasando con muchas otras recomendaciones, pero la que me ha parecido central es que el control, la autorregulación, el apoyo entre los maestros conjuntamente con el director y la creación de ambientes favorables son los componentes más importantes para generar un ambiente seguro, un ambiente de protección para el trabajo de los niños y de las niñas. Pues hoy vamos a cerrar con una cereza del pastel, con una joya de la corona, porque además tenemos con nosotros a alguien que se ha dedicado muchos años y con intensa investigación a abordar el tema de este rubro de la violencia entre pares, esto que se ha denominado bullying, y hoy nos va a comentar, nos va a platicar de este fenómeno, pero sobre todo cómo enfrentarlo, qué hacer los maestros a raíz de que los contextos familiares se vuelven a lo mejor más fríos, a lo mejor más alejados, a lo mejor que los chicos viven situaciones complejas, complicadas a nivel emocional dentro de los entornos familiares. La presencia de comportamientos agresivos, violentos en los chicos se hace más presente en nuestras escuelas. Nuestras escuelas también hemos relajado la manera de asociarnos, de relacionarnos, y cabe mucho más la posibilidad de que los chicos utilicen estas maneras de violencia aprendidas en otros entornos. Pero la escuela debe de buscar alternativas para ayudar al niño, a la niña, a los jóvenes a aprender otra manera de decir las cosas, de pedir, de manifestar el enojo, de a lo mejor identificar que algo nos está molestando de la personalidad de alguien más. Pues de eso nos hablará nuestro especialista, el doctor Francisco de Satarain. Déjenme platicarles un poco de él. Francisco es un destacado líder social, empresarial y académico mexicano.
reconocido por su compromiso con la promoción del desarrollo humano y la lucha contra el bullying. Francisco obtuvo una maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana, 2 posgrados en conflictología y estudios de doctorado en pensamiento completo. Desde el 2009 ha sido el fundador y presidente de la Asociación contra el Bullying. Con el diseño de estrategias ha ayudado a miles de jóvenes y a niños a enfrentar y superar el acoso escolar, promoviendo valores como el respeto, la inclusión y la empatía. Además, Francisco de Satarain es el director general de KnowC, una empresa que se dedica al desarrollo de estrategias y soluciones innovadoras en el ámbito de las relaciones humanas y del networking. En este sentido, desarrolló CINET 7.0, un software de análisis de redes que ha sido utilizada por diversas organizaciones educativas y empresariales para aumentar el capital social de su gente. Con su amplia experiencia en el campo del desarrollo humano, Francisco de Satarain se ha convertido en un referente para facilitar procesos de desarrollo de potencial humano. Y me estaba comentando que actualmente dedica una gran parte de su tiempo a trabajar con jóvenes en Oaxaca, desarrollando nuevas estrategias que permitan a los muchachos verdaderamente identificar ese potencial. Pues desde esta formación, desde esta experiencia, Francisco, el doctor Francisco, nos platica qué es esto del bullying, qué hacer dentro de nuestras escuelas y cómo enfrentarlo. No sin antes, maestros, decirles que el chat está abierto. Por favor, coméntenos de qué entidad nos acompañan. Por favor, hagan sus comentarios, pero sobre todo sus preguntas para que al final podamos abrir este diálogo con el doctor Satarain. Y al doctor Satarain agradecerle de veras su generosidad por participar en este espacio. Y sin más, los dejo en el uso de la voz con el doctor para que pueda empezar a comentar sobre el tema. Bienvenidos todos. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y pues saludos a todos y a todas los aquí presentes. Gracias, Patti, por, por introducirme con todos los maestros y las maestras que entiendo vienes trabajando desde hace muchísimos años con Grupo Loga y bueno, con toda una labor y una pasión de apoyar la educación. Y yo desde hace muchos años tengo el placer de pues colaborar con ustedes y lo seguiré haciendo. Y bueno, entremos de lleno en el tema. Miren, desafortunadamente el tema del acoso o el bullying, voy a nombrarlo de manera indistinta, acoso moral, bullying, acoso escolar, ¿no? Todavía, digamos, desde el 2007, 2008, cuando en México todavía pues no se generalizaba esta palabra de bullying, eh, y de repente los medios de comunicación lo pusieron en la agenda y entonces empezaron a hablar de bullying y empezaron desafortunadamente como a desinformar muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, y solamente como a buscar notas amarillistas en donde ya estrellaron a un niño contra una pared y le pasó tal cosa al niño y eso es bullying y el bullying y tal y no sé qué. Yo en este recorrido pues del 2010 más o menos al 2024, para hacer las cuentas fáciles, yo observo que sigue habiendo un desconocimiento muy importante de la verdadera naturaleza del fenómeno. Si ustedes buscan en internet, seguramente muchas y muchos de ustedes han buscado la definición de bullying, entonces dice que es una relación desigual de poder en donde hay una agresión continuada, sistemática, al menos 6 meses, etcétera, etcétera, ¿no?
eso dice poco. Eso sigue, digamos, la idea que hay alrededor del bullying de manera generalizada sigue pensándose como este fenómeno del fuertote que aplasta, ¿no? Que molesta, que somete al debilucho, ¿no? E inclusive ahí hay como estas etiquetas y estos estereotipos del fuertote, guapo, galán, simpático, aquí con tres guapas a su alrededor, ¿no? Y la víctima de bullying es pues el de lentes que sale con sus libros de la biblioteca, encorvado, frágil, debiluche, etcétera, ¿no? Y eso genera mucha desinformación. Entonces, eh, como bien lo dijo la doctora Ganem, es importantísimo no nada más abordar qué es, sino cómo se soluciona. Y de entrada, en estos primeros 3 o 4 minutos que llevo hablando, les digo que la solución está y funciona y sí funciona. Y está aprobada durante muchos años en muchas escuelas. Solo que hay que verdaderamente seguir los pasos que se necesita dar para lograr esta solución, la cual voy a hablar en unos momentos. Primero, número uno, importantísimo, es entender a profundidad el fenómeno del acoso moral o del bullying o del acoso escolar. ¿A qué me refiero con entender a profundidad? Que hay varios elementos a tomar en cuenta. El primero, yo diría, más importante o de los tres elementos más importantes es la invisibilidad de la intención de control y de las estrategias de agresión para lograr ese sometimiento. ¿Ok? Eh, Cuando hablamos de una agresión flagrante, digamos, de este fuertote que aplasta al debilucho, eso está muy sencillo en términos de reconocimiento social, o sea, está muy fácil decir, Francisco le acaba de pegar, ¿no? Francisco que va en primero de secundaria o en sexto de primaria le acaba de pegar a, no sé, a Juan que va en segundo de primaria, le lleva 6 años, mide medio metro más, es mucho más fuerte, es mucho más grande, etcétera, etcétera. Y ahí entonces los sistemas disciplinarios pues pueden actuar rápidamente, ¿no? O sea, esto está prohibido, esta es la consecuencia o el castigo, la palabra que queramos usar. Está clarísimo que tú agrediste a este niño y además en una situación desigual de poder, porque pues, tú tienes 12 y el otro chiquitín tiene 8, 9, etcétera, etcétera. En fin, hay ciertos agravantes. Esa agresión se detecta y se enfrenta entonces con estos sistemas disciplinarios o con estas reglas de convivencia o con la legalidad, ¿no? Lo podemos elevar inclusive al tema legal. Eso no es hablar de acoso moral. Hablar de bullying es cuando estamos ante un fenómeno en donde la intención de control, de someter es oculta y en donde las estrategias para lograr ese sometimiento también son invisibles, no nada más a los miembros del grupo entre pares, sino inclusive estas estrategias de control son invisibles a la propia conciencia de la víctima. De tal manera que la víctima no identifica con claridad si está siendo agredido, si es broma, si así se llevan todos, si él es el único que se toma en serio o a pecho estas bromas, o si no son bromas, si es una agresión y entonces sí tiene razón por lo cual sentirse, pues por un lado con mucho miedo, por el otro lado con mucho enojo y con deseos de venganza, pero petrificado por este miedo porque el agresor, él o ella, pues tiene el poder de darle la vuelta y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, por eso las víctimas se quedan atrapadas en estos dos elementos que son el miedo y la confusión. Miedo, porque ellos ya intentaron defenderse cuando vieron la agresión, cuando la agresión fue un poco más explícita, ellos intentaron defenderse y les salió peor, ¿no?
Si se quedan callados, va para más. Si contestan, entonces tiene una respuesta la agresora. Y si hacen, y si dicen, y si permiten, y si no permiten, de todas maneras, ellos están atrapados en un juego estratégico en donde algo así como todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces, eso va generando esta palabra que sale en las definiciones de Internet de la indefensión psicológica. La indefensión quiere decir que la víctima empieza a ver al agresor, empieza a construir una percepción alrededor del agresor, él o ella, como todopoderoso, como que su vida es perfecta, como que todo le sale bien y como que no hay manera de protegerse de él. Porque, insisto, los 4, 5, 10 estrategias, recursos que la víctima tenía al principio del proceso no le alcanzaron para protegerse o para parar esta agresión. ¿Ok? Entonces, esta indefensión radica en ver a un todopoderoso versus yo chiquito que no puedo defenderme, pues, pues ya no tengo manera, ¿no? Entonces, ese es el miedo que petrifica a las víctimas de bullying y la confusión está en función de esa invisibilidad de la que les estoy hablando. De tal manera que yo no puedo defenderme abiertamente porque si me defiendo abiertamente, el grupo es probable que me acabe viendo a mí como agresor e inclusive agresor de mi propio agresor o de mi propia agresora, si se dan cuenta, ¿no? Es algo así como quien verdaderamente genera la agresión es visto como alguien simpático, carismático, chistoso, que hace buenas bromas. Y si yo víctima un día me enfurezco y me volteo y le doy una trompada o lo empujo o le digo, tú eres un tal por cual, va, pues entonces el grupo tiene dos conciencias. Conciencia de que este es simpático y de que tú, víctima, sí estás agrediendo a este que es simpático. Y entonces quien acaba revictimizado inclusive por ustedes, a veces maestras, maestros, ¿no? Es la víctima. Y pasa todos los días. Cuando hay víctimas que todavía tienen la fuerza para voltearse y darle una trompada a su agresora o a su agresor, resulta que eso sale en la foto, lo mandan a disciplina, ¿no? Y entonces leen el reglamento y en el artículo 24 dice, alguien que golpea a otro está expulsado 3 días y entonces expulsan a la víctima. ¿Por qué? Porque aplican el reglamento y porque lo que sale en la foto es efectivamente algo que está infringiendo ese reglamento. Entonces, ¿qué hacen? No, pues ni modo, lo tenemos que aplicar, ¿saben? Entonces, el paso número uno, ustedes como maestras y maestros, es conocer a profundidad esta naturaleza invisible, anodina es la palabra que utilizan los teóricos, esta agresión anodina, es decir, esta agresión por goteo, que no parece agresión, que como es gotita en gotita, la propia víctima ni cuenta se da ahí, pero se va tragando el veneno, se va tragando el veneno, hasta que acaba perforado. Eso es muy importante de detectar, de identificar, ¿saben? Y no se necesita ser psicóloga y psicólogo. Claramente se ve cuando yo levanto la mano y hay alguien que levanta las cejas como diciendo, "Oh, a ver qué otra tontería va a decir Francisco". Y cuando yo participo y alguien sistemáticamente se burla de mis participaciones, o cuando yo participo y alguien sistemáticamente me lleva a la contraria, o cuando vamos a hacer equipos de trabajo y pues, ¿qué creen? Yo me quedo sin equipo de trabajo. O cuando se trata de salir al descanso, pues yo estoy atrás de un árbol, ¿no? En donde muchas veces maestras y maestros a mí me han comentado, es que Francisco, de veras que este niño, esta niña, no quiere tener amigos. O sea, de veras le echa ganas y yo veo cómo lo invitan y él no se une, no se integra. Pues no se integra porque sabe el riesgo de integrarse,
porque si se integra es para bolear zapatos, ¿saben? Claro, si la maestra y el maestro no detecta esa agresión, pues solamente se queda con la versión o con la película de yo oí que Fernando le habló a Francisco y Francisco dijo, no, gracias, yo me quedo aquí atrás de un árbol, ¿no? Y que quede bien claro, no hay un ser humano que quiera estar atrás de un árbol, ¿saben? O sea, una de las cosas, de las necesidades prioritarias del ser humano es pertenecer a un grupo de referencia. Entonces, habemos unos que son más extrovertidos que otros, sí, pero los seres humanos nos construimos con el otro. Un ser humano no se construye con un árbol ni con un gatito, ¿saben? Entonces, está a veces como mala interpretación, ¿no? O como, no sé, sí, como un desconocimiento y una afirmación de decir, no, es que Francisco de veras le echa ganas para no tener amigos. No se crean ese cuento. Lo que está pasando es que o ya mi autoestima, mi seguridad, mi autoconfianza está por el suelo y entonces ya no me siento valioso en lo absoluto para poder ser aceptado en este grupo de referencia en donde yo quisiera estar. O sé lo que me va a pasar si me acerco a este grupo de referencia. Entonces, eh, hay que entender a profundidad cuáles son las reacciones de un niño o de una niña que está siendo víctima de bullying para poder detectar el fenómeno, ¿saben? Este niño que disfrutaba de una actividad y, y de un día para otro ya no quiere pertenecer a esta actividad, ahí hay un foco rojo. Este niño o esta niña que ciertamente le cuesta muchísimo trabajo integrarse a estos equipos para hacer el trabajo de clase, etcétera, ahí hay otro. Los rechazados, por ejemplo, tienen una conducta que se llama de autogeneración, ¿no? Son estos niños y estas niñas que a lo mejor empiezan a tener conductas disruptivas como hacer ruido con la banca todo el tiempo, masticar el chicle con la boca abierta o interrumpir muchísimas veces la clase, ¿no? En donde entran en un círculo vicioso como de si no soy visto, pues con esta conducta me ven porque me ven y claro, lo ven y como lo ven, pues lo rechazan porque es incómoda la conducta que está teniendo, ¿no? Entonces, es menos visto, pero a la vez es más visto, sí me siguen, o sea, es un tema de yo buscando ser visto, logro ser más rechazado todavía, ¿no? O buscando ser integrado, logro ser más rechazado todavía, ¿no? Entonces, eh, ahí también muchas veces maestras y maestros caen en la trampa de decir, es que, hijo, no, yo la verdad sí veo que no lo tratan muy bien, pero es que se la gana, ¿no? Esa frase, por favor, destiérrenla de su mente. O sea, nadie se gana ser tratado con agresión sistemática todos los días durante lunes y viernes de 8 a 2 de la tarde. Nadie se gana ser maltratado de esa manera, ¿saben? Es la ansiedad, es el miedo, es esta confusión, es esta necesidad de pertenecer a toda costa, es estas malas habilidades de afrontamiento en donde yo me aproximo siendo como encimoso y entonces al ser encimoso pues más me rechazan y entonces más necesidad de integrarme. Entonces por eso les decía esta conducta de autogeneración. Ahora, eh, mucho se habla como del análisis o desde el punto de vista de qué puede haber en el mundo interno de un agresor para que se instale en ese rol, qué puede haber en el mundo interno de una víctima para que se instale en ese rol. A mí, de las definiciones, porque han de saber que Internet repite un 100 millones de veces, que desafortunadamente una mentira repetida 1000 veces puede considerarse verdad, pero muy pocas veces se van a encontrar con esta definición que a mí me parece la definición
más acertada que hay del fenómeno. Y es que el bullying es una patología de la organización. Esto no les gusta oír a las maestras y a maestros, a algunos maestras y maestros no les gusta escuchar eso. A las escuelas, a los equipos directivos tampoco les gusta escuchar, porque claro, si el bullying es una patología de la organización, pues la escuela sale en la foto, ¿no? Pero ¿por qué digo que es una definición muy acertada? Porque si yo, Francisco, instalado en el rol de agresor, un día me volteo y le aviento un papelazo a una compañera, nadie tiene la capacidad de tapar ese papel, de cacharlo así como Superman, ponerse entre el papel y la compañera para que no le pegue. Nadie. O sea, si yo le aviento una pedrada a alguien, pues le pega la piedra, ¿saben? Ahí el maestro no tiene mucho campo de acción, los pares o los compañeros tampoco, los directivos tampoco. Pero si yo todos los días le aviento a la misma compañera una piedra, pues entonces ahí está la patología de la organización, ¿saben? ¿Qué está pasando? Que yo tengo el poder de darle un zape todos los días a la misma compañera. Y la verdad es que puede incomodar, y más en un foro de maestros, pero la verdad, pero siento que si no le ponemos nombre a las cosas y ampliamos la visión, vamos a seguir jugando a las soluciones rápidas, a los 5 tips para acabar con el bullying, a las 4 herramientas que está clarísimo que no funcionan. Y ahorita les voy a dar algunos datos, ¿saben? Entonces, ¿en dónde está esa patología? No está en que al maestro o a la maestra no le importe la situación, o que inclusive el maestro provoque la situación. No está ahí. No estoy diciendo que los maestros provocan la situación. Tampoco estoy diciendo no les importa nada y ellos son los culpables. De ninguna manera estoy diciendo eso. En donde está la patología es en el no reconocimiento del fenómeno, en la no identificación del fenómeno, ¿saben? Les voy a compartir algo muy cortito. Yo fui víctima de bullying 15 años a manos de mis propios primos hermanos, ¿saben? O sea, ahí no había el tema de, pues lo cambiamos de escuela y ya acabó, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahí no, porque además vivíamos en un valor, bueno, uno de los valores familiares, ¿no? Que tenía en mi casa era la unión, ¿no? Entonces tus primos siempre van a ser tus primos y si en alguien puedes confiar es en tus primos y eso no estaba más lejos de la realidad que otra cosa. Si en alguien no podía confiar era en esos primos que efectivamente siempre van a ser mis primos, ¿saben? Pero en dónde, muchas veces en las conferencias me preguntan, oye, espérate, 15 años, pues ¿dónde estuvieron tus papás? ¿Saben? La respuesta es, estuvieron a medio metro mío, es decir, ahí pegaditos, queriéndome y protegiéndome. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo protegiéndolo? Pues entonces, ¿por qué no pudieron parar 15 años de agresión sistemática, continuada, impresionante? Porque ellos no estuvieron, mis padres, mamá, papá, no estuvieron posibilitados en ese momento a parar la agresión a partir de que no identificaron el fenómeno de agresión. Ellos se movieron en una línea de así se llevan, los niños son crueles, son bromas, y mi propia madre, que puedo decir que fue una gran madre y que me quiso mucho, muchas veces sin entender nada de lo que me estaba pasando y de dónde estaba atrapado, muchas veces me dijo consejos que hoy siguen diciendo papás y mamás y algunas maestras y maestros de que no te importe, que se te resbale,
o rómpeles la cara, ¿saben? Estos consejos que no sirven en lo absoluto cuando hablamos de un acoso moral o de bullying, ¿saben? Cuando hablamos de uno que pega y le parten la nariz, entonces sí, dice, no, pero ya me salió muy caro, mejor ahí muere, ¿no? Pero ese no es el bullying del que estamos tratando acá. Entonces, esa fue la patología de la organización. Adultos a mi alrededor o alrededor del fenómeno, ¿no? Entre mis primos y la agresión y yo, ¿no? Esta triada de unos personajes, una agresión o una acción y dirigida a otros personajes, ¿no? Los adultos que estuvieron alrededor no nada más no lo vieron y no le pusieron nombre, sino muchos de ellos le entraron al juego, ¿saben? O sea, yo me acuerdo que tenía 10, 11, 12 años y alguna de mis tías le hablaba a mis primos, a ver, tú, Esteban, Ricardo, vénganme a contar qué otra estupidez hizo Lolo, que es el apodo que me pusieron, para reírnos mientras nos tomamos el café, ¿no? O sea, ¿dónde está la identificación de la agresión en esa conducta de la tía o del tío? Claramente había una miopía por parte de ellos y una miopía por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Entonces, por eso es importantísimo saber identificar el fenómeno. Y en 40 minutos he reducido el tiempo, pero ahí sí ya hay mucha información en Internet en donde se puede identificar qué tipo de agresiones, la amenaza, el chantaje, la manipulación, la coerción, el doble vínculo, la instrucción paradójica. O sea, son estrategias que además, afortunadamente para los teóricos, ¿no? Para los que desarrollamos investigación en este tema, son las mismas estrategias tanto en adultos, a nivel profesorado, a nivel empresa o a nivel familia, como en los niños. Son las mismas estrategias, solo contextualizadas de forma distinta, ¿no? En el niño dice, si no me das tu paleta, no juegas con nosotros. Y el adulto dice, si no haces esto, te corro de la empresa, ¿no? Pero es la misma amenaza, es el mismo común denominador. Entonces, claramente se puede identificar, no se necesita mayor, digamos, formación técnica, porque los seres humanos tenemos los recursos necesarios para identificar la agresión, porque la agresión nos amenaza y estamos posibilitados todos los seres humanos para defendernos, ¿no? Se activa nuestro sistema de protección ante la agresión. Entonces, claramente, ustedes como maestras y maestros, si tienen el interés, que no dudo que lo tengan, pueden identificar muy bien qué relación está desnivelada, qué relación siempre hay una dirección unilateral de este se burla de este le da instrucciones a esta la amenaza a esta, ¿saben? Y eso es lo que hay que parar de tajo. Eso es lo que hay que parar de tajo. Entonces, ese es lo primero, identificar para que entonces no haya este hueco de la invisibilidad y no se perpetúe el fenómeno que es como se está perpetuando. Les voy a dar algunos datos para que vean que estamos hablando de un problema de salud pública. Aquí no estamos hablando de una niña que molesta a otra niña y luego con estas creencias torpes de que la niña molestada es porque no tiene seguridad y autoestima y no sabe poner límites y que la niña molestona es porque en su casa no la quieren. Eso es es un reduccionismo torpe, es multifactorial. La forma de someter en el fenómeno de bullying, para que les quede súper, súper claro, es la forma más sofisticada que ha desarrollado el ser humano en la búsqueda del poder. Es la forma más sofisticada.
Y se mama desde chiquitines, se aprende desde chiquillos. Porque yo veo que mi mamá le voltea la tortilla a mi papá cuando mi papá llega y mi papá acaba cediendo y acaba consiguiendo lo que mi mamá quiere conseguir, o al revés, mi papá le voltea la tortilla a mi mamá y pasa lo mismo. Pues entonces yo empiezo a aprender a voltear la tortilla a mis compañeros y a mis compañeras. Es decir, voltear la tortilla, entiéndase, quitarme la responsabilidad, imputar culpa en el otro, yo no fui, fue TT, ¿no? Y desarrollar estos recursos que tienen las y los bullies, de ser carismáticos, de tener este poder de seducir la percepción del grupo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque todos los días me da clase mi papá o mi mamá, o mi maestra o mi maestro. Porque no nos hagamos tontos. En esta reunión de adultos, sabemos que entre maestros y maestras también, muchas veces, hay unas grillas espantosas. La grilla es la forma en cómo se grilla, coloquialmente dicho, es las mismas estrategias que se dan en el terreno del acoso, las mismitas. Generar toda una rumorología alrededor de la víctima o chismes, ¿no? Para que se entienda más fácil y más directo, quitarle de su red de apoyo, ¿no? Modificando la percepción de sus amigas, amigos, ¿no? Haciéndoles ver a los amigos y a las amigas que esta persona en particular en realidad no es de confiar, para que le quiten, ¿no? Esta confianza, este vínculo de confianza, y entonces se quede sola, generando todo este, ¿no? Descontextualizando información de la persona y acomodándola de manera tal que parezca la culpable de, y por eso entonces la corren de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, como adultos, somos quienes enseñamos a los niños a manipular y a buscar, más bien a conseguir el poder por medio de esa manipulación. Si no asumimos esa responsabilidad, si nosotros decimos, sí, es que no, es que los niños sí son crueles, no es cierto. O sea, el bebé en la cuna no bulea al otro bebé. Eso se va aprendiendo en la socialización, ¿saben? Y además, esta otra dicotomía de las pobrecitas víctimas y los malos o las malas del cuento, las bullies, como el otro con mayúscula, y los pobrecitos, eso también nos lleva a un entendimiento nulo del fenómeno, ¿saben? Ser bully es ser una gran víctima, ¿saben? O sea, un bully necesita apagar la luz del otro para poder brillar, porque él no sabe brillar con su propio valor. ¿Por qué no sabe brillar con su propio valor? Pues porque no se siente, no se vive valioso. Y eso, pues, es ser víctima. Entonces, más bien estamos hablando de víctimas. Yo uso esta frase de heridos de bala. Nada más que un herido de bala ejerce el poder y el otro herido de bala, pues, es quien recibe, ¿no? Quien se somete a ese poder. Pero no estamos hablando de buenos ni malos, ni estamos hablando de fuertes y débiles. Estamos hablando de dos niños, dos niñas que están atrapados en una falta de reconocimiento, en una falta de aceptación por parte de sus padres, en una violencia intrafamiliar que también, no nos hagamos tontos, está hasta el tope, ¿no? Los datos. Y entonces salen a satisfacer estas necesidades deficitarias, es decir, estas necesidades que necesitamos satisfacer sí o sí, porque si no enfermamos o morimos, como es la aceptación, el amor y el respeto, además de las fisiológicas. ¿Y cómo salgo a satisfacer la necesidad de aceptación? Pues ejerciendo el poder, porque eso es lo que aprendo en casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablar de bullying no es hablar de niños, no es hablar de escuela. Hablar de bullying es hablar de un fenómeno social que no respeta edades, no respeta género, nada de que aquí las mujeres y los hombres y unos más y otros menos, no es así. Y es hablar de esta forma sofisticada de ejercer el control.
Les decía que les voy a compartir en este momento unos datos. En una muestra de 3,800 alumnos, en un software que diseñé de sociograma, es la palabra que normalmente se utiliza en las escuelas. Es un software que grafica cómo están vinculados los niños y las niñas en el grupo escolar, ¿no? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién no tiene ni un solo amigo? Si hay conflicto, ¿cómo está el conflicto? Y si, bueno, si hay bullying, pues quién es el agresor, quién es la víctima, quién está en esta posición de rechazo y quién es el constructor de paz, que es como el contrapeso del bullying. Bueno, en 3,800 alumnos, ustedes imagínense, el 37%, ¿saben cuánto es eso? Más de la tercera parte de esa muestra de 3,800 alumnos no tienen ni un solo amigo o están en los roles de conflictos, es decir, o no tienen ni un solo amigo o están en el rol de víctima o están en el rol de agresor. O sea, estamos hablando que de cada 100 alumnos, 40 están en esta posición de no tener ni un solo amigo, ni un solo vínculo de confianza, no tener un grupo de referencia, o ser víctimas o ser agresor. Si eso no es un problema social de alto impacto, como así se define en conflictología, pues entonces ya no entiendo qué sería un problema de alto impacto. 40 de cada 100 están en esa posición, en donde han de saber que de las cosas más amenazantes para el ser humano, como les decía al principio, es el no tener un grupo de referencia, el no pertenecer. Tanto es así que ahora que llevo ya los últimos 3 años haciendo muchísima investigación de el trauma que se genera a partir de una relación de abuso o una relación de poder, porque claro, hay trauma de un accidente, hay trauma de una violación, de un acoso sexual, ¿no? De la guerra, etcétera. El trauma que se genera a partir de sufrir una relación de abuso se equipara en cuanto al daño, se equipara o a veces es mayor el daño que un abuso sexual. ¿Saben? ¿Y saben por qué razón es tan dañino y tan tanto perjuicio ocasiona? Por la invisibilidad del fenómeno. Porque como te quedas totalmente atrapado, petrificado, no sabes si defenderte, si no, si hay que defenderse de algo, si no hay que defenderse de nada, que por eso se vuelve tan dañino ese tipo de trauma. Entonces, estamos hablando de que el 40 o 37% de los alumnos están en grave riesgo o muchos de ellos ya generaron este trauma del que les estoy hablando y generar este trauma casi implica, a menos que haya un trabajo profundo con un súper especialista en trauma, que no hay muchos, implica llevarte las consecuencias de esa relación de abuso de tercero de primaria y cuarto de primaria, llevarte esas consecuencias a toda tu vida. La forma en cómo te relacionas con el dinero, la forma en cómo te relacionas con tus parejas, la forma desde donde educas a tus hijos e hijas, ¿saben? Desde la manera en cómo te aproximas a ellos, cómo te vinculas con ellos, con esta ahora teoría del apego que también está teniendo mucha fuerza, hasta cómo los regañas. Ahora yo tengo muchos casos del papá que el niño de 4 años comiendo la sopa, pues se ensucia, ¿no? Pues tiene 4 años, la psicomotricidad fina todavía no, apenas está, ¿no? En eso. Y el papá, por ver la camisa o la playerita del chamaquín de 4 años sucia, va de 0 a 100 en enojo. No estamos hablando de que el niño hace que el papá se enoje tanto, estamos hablando de que el papá
tiene trauma. Una de las características es eso, esos gatillos que parecieran inocuos y te llevan de 0 a 100. Y entonces evidentemente el regaño, el grito, el castigo para el niño, pues viene no desde la pedagogía ni desde la educación, sino viene desde el trauma, desde el enojo y desde el sentirse profundamente amenazados a partir de que el niñito de 4 años se ensucia la playera, ¿saben? Entonces, hay que saber identificar, y con esto voy cerrando, saber identificar perfectamente bien el fenómeno. Y ustedes como maestras y maestros, una vez entendiendo lo que se siente, el mundo interno de una víctima de bullying, ¿no? Esta mezcla insisto, de miedo, enojo, confusión, deseo de venganza, muchísima culpa, ¿no? Hay muchísima culpa de por qué no puedo defenderme, por qué no tengo el poder. Hay este círculo vicioso horrible de me prometo la siguiente vez decirle algo a mi agresora y la vuelvo a ver, me vuelvo a quedar petrificado, no le digo nada, la agresora me vuelve a aplastar, yo me aplasto 3 veces más, autoculpándome por estúpido que no me atreví a decirle cuando me había prometido decirle, vuelvo a generar una nueva promesa para no seguir machacándome, ¿no? Y me vuelve a pasar y este círculo vicioso y se va y se va y se puede prolongar toda la secundaria o la vida escolar, ¿saben? Acuérdense que yo les compartí 15 años de mi vida. ¿Saben lo que es estar desde los 7, 8 años a mis 20, 22, 24 años en ese fenómeno? Es una locura, es una locura. Entonces, entender a profundidad, dejar de decir estos consejos de no te importe, dale la vuelta, que se te resbale, eso no, eso es basura, ¿sabes? O sea, ¿cómo no me va a importar ser la basura de mis compañeros? Eso no hay manera de que no me importe, ¿no? Y después, un entrenamiento desde la trinchera de la educación, un entrenamiento a los alumnos y a ellos y ellas, ¿no? A los alumnos y alumnas, para que aprendan a identificar el rol de agresor, ¿no? ¿Quién está en ese rol y de qué se trata que alguien esté en ese rol? Es decir, yo identifico que Francisco está en el rol de bully, y por lo tanto entonces sé que Francisco está buscando cualquier oportunidad para someterme. Es algo así como identificar al que está en la calle, en la esquina, mientras yo estoy en un semáforo, poder identificar que es un asaltante, porque una vez identificando que lo es, ya me puedo proteger. Salgo corriendo, subo el vidrio, le hablo a la policía, saco no sé cómo protegerme, pero si no lo identifico, pues pienso que me va a pedir una limosna y en eso me saca la pistola y me somete. Pero si lo identifico, puedo yo ya actuar. Entonces, es lo mismo en el bullying, que los niños y las niñas desarrollen la habilidad para identificar quién está en el rol y de qué se trata. Y después, muy importante, es identificar cómo le hacen, cuáles son esas estrategias de control. Es decir, que identifiquen cuando están siendo chantajeados, cuando están siendo amenazados, cuando están atrapados en una instrucción paradójica, ¿saben? Y eso es literal un libro de texto, un libro de trabajo y clases. Así se identifica la amenaza. La amenaza se usa para que la víctima haga lo que el agresor quiere que haga, pero que el agresor no cumpla la agresión para que no se vea como agresor. Ah, entonces lo que quiere el agresor es que me dé miedo, haga lo que me está pidiendo y él salga en la foto como él no hizo nada. Ah, esa es la amenaza. ¿Y cuando te chantajea a alguien, para qué usa el chantaje? Pues para infundir culpa y otra vez que la culpa me mueva a hacer lo que el agresor quiere que haga sin que el agresor se vea como un agresor. Ah, ya sé lo que es el chantaje. Y ya lo identifico. En lugar de tragármelo y de sentirme culpable, me puedo distanciar, puedo decir, me estás chantajeando, quieres conseguir esto, ¿saben? Y la tercera estrategia fundamental, y con esto cierro, es
trabajar en esta conducta de victimismo, se llama. Una cosa es la victimización, una cosa es alguien en la esquina, en la calle, me amenaza con un cuchillo, me entierra el cuchillo, me roba el reloj, me victimizó, el daño es externo. Y otra cosa es el victimismo, que es yo me vivo como una víctima perenne. Yo me vivo ofendido, yo me siento atacado por todos, a mí todos me gritan, a mí todos, ¿no? O sea, este lenguaje del victimismo de así es la vida, me tocó, no puedo hacer nada, todos me quieren dañar, nadie me quiere, todos me odian. Ese victimismo es una actitud que hay que desinstalar de los chavos y de ustedes adultos, ¿saben? Porque hay una de las grandes preguntas y me encantaría tener 10 horas más para seguir compartiéndoles todo esto, pero ya no tenemos ese tiempo. Una de las grandes preguntas es, ¿por qué si hay dos, no sé, súper gordos o súper flacos o súper, no sé, diferentes, por qué uno se convierte en la víctima de bullying y el otro es el gran amigo de todos? ¿Cómo el agresor escoge a sus víctimas? La respuesta es porque el agresor huele el victimismo y entonces va a por ellos, ¿saben? Entonces, resumen, punto número uno, identificar y comprender a profundidad la naturaleza del fenómeno, dejar de contarnos que es el fuerte que aplasta al débil, ver, darle visibilidad a la invisibilidad del fenómeno, conceptualmente hablando. Dos, educar, entrenar a los niños en tres estrategias. Uno, que identifiquen quién es y qué es un bully, él o ella. Dos, que identifiquen cuáles son las conductas, las estrategias que utilizan para someter. Y tres, que hagan una revisión y se quiten de este victimismo para no ser escogidos como blanco de ataque por los agresores. Espero que haya sido claro. El tema es sumamente extenso. Doy paso a las preguntas y en las preguntas completaré más este tema. Muchísimas gracias a todas y a todos que amablemente me escucharon. Al contrario, Francisco, gracias a ti, conforme te íbamos escuchando, seguramente pudimos recrear algunos momentos de nuestra propia escolaridad. A lo mejor recordamos o vemos algunas situaciones entre nuestros ámbitos laborales y sí, qué importante es identificarlo, llamarlo por su nombre y sobre todo como adultos no ser parte de ese juego, de esa dinámica que a veces nosotros mismos reproducimos, porque a lo mejor este victimario o este agresor es hijo de alguien influyente o es alguien, ¿no? Que puede, digamos, tener una fuerza específica y evitamos, incluso le pedimos al agredido o a la víctima el aguantar, el que es bueno, el que, bueno, no pasa, como tú lo mencionabas bien, no pasa nada y a nosotros nos parece que es importante identificarlo, nombrarlo, que al chico aprenda a decir con mucha precisión, no me gusta que me pegues, voy a aprender a decirte que no me pegues, frases que sean mucho más claras para que el agresor también sepa que ya se dio cuenta, ¿no? Porque eso es como visibilizar. Yo ya me di cuenta que me agredes a mí, me agredes más que a los demás, no me gusta, sí me generas temor, sí siento mucho miedo, pero lo voy a aprender a dominar. Cuando nosotros hacemos esas cosas,
vamos utilizando una manera amable, como tú comentaste, Francisco, nos volvemos constructores de paz, que es lo que se necesita cada vez más. Como a veces la familia, con tal de no humillar al hermano mayor, que es el padre de este primo, que es el que agrede, no, porque bueno, es el que ha hecho todo el esfuerzo por sacar a la familia, miles de cosas que pasan, eso se reproduce en las familias, en las escuelas, en los ámbitos laborales, y justo es ahí donde tenemos que intervenir, y las maestras y los maestros estar con ojo muy alerta, de veras sin engañarnos, para poder ayudar tanto a uno como a otro, porque si algo nos quedó claro es que ambos son víctimas y ambos van a tener problemas en un futuro. Por aquí, Francisco, saludos desde el Estado de México, Veracruz, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, algunos de los maestros que se identificaron de dónde nos acompañan. Excelente ponencia, felicitaciones. Dice, algunos de los maestros de aquí te conocen, Francisco, les dicen que qué gusto volver a verte, muy buena conferencia. Por aquí hay tres preguntas. ¿Algún material que les recomiendes, alguna página, algún libro? Yo ya puse aquí tu libro para ver si los maestros lo pueden conseguir, pero alguna cosa, algún recurso que tú recomiendes que sea sencillo. Esa es una. Luego el otro nos plantea que si hay alguna diferencia entre el bullying y la discriminación. Por ejemplo, niños que son más lentos o que son más torpes para leer, y que a veces pues los chiquitillos en general, que yo creo que es la diferencia, pero tú nos dirás, ¿no? Cuando alguien tartamudea, por ejemplo, y que de repente tenemos que exponer en el grupo, híjole, ya sabemos que nos vamos a llevar una mala nota. ¿Eso es bullying cuando no queremos que pertenezca a nuestro equipo? ¿O cuál sería la diferencia entre bullying y discriminación? Y luego, el agresor, no, perdón, no, no es pregunta. Luego por aquí, ¿qué relación habría de las soluciones con favorecer la inteligencia emocional? Son esas tres preguntas, Francisco. Te dejo haciendo el comentario para tu cierre. Ok, a ver, la, el tema de la, el tema de la discriminación y el bullying es no es tan sencillo de abordar, porque en el mundo del bullying, cuando la agresora o el agresor bulea, ¿no? Ya se familiarizó esta palabra, ¿no? Hagamos como que está bien traducida, ¿no? Cuando molesta, cuando acosa a la víctima, si la víctima tiene alguna indefensión visible al grupo, como a lo mejor, no sé, es un niño down o tiene alguna situación que lo pone en indefensión, el grupo entonces protege a este niño indefenso y se le va a la yugular al bullying, ¿saben? Eh, por eso en el mundo sofisticado del acoso, estas niñas y estos niños que tienen alguna situación, no es tan sencillo que se vuelvan las víctimas de bullying, ¿no? Hay entornos socioeconómico-culturales que sí tiende a pasar, y es en entornos, a lo que yo he identificado en las investigaciones que he hecho, en las escuelas, digamos, como más marginadas, ¿no? Rurales, alejadas, o en estos cinturones de marginación alrededor de las ciudades,
ahí sí el niño que tiene o la niña que tiene alguna dificultad, sí lo molestan, sí lo separan, sí lo discriminan y tal. En ambientes, digamos, socioeconómico-culturales más elevados, es más difícil que un niño con alguna condición se convierta en víctima de bullying. Eso es lo que yo he encontrado. Ahora, de alguna manera, discrimina, es decir, cuando el bully escoge, pues ya desde ahí ya está discriminando, ¿saben? O sea, ya está separando, ya está diciendo, ustedes no les voy a hacer nada, voy por ti, a partir de todo un tema complicado de resumir en minutos, ¿no? O sea, me recuerdas a mi hermano que a su vez él me molesta a mí, entonces ahora me las pagas tú, o miles de cosas, por los cuales el bully escoge a quién va a ser su víctima, ¿no? Eh, ¿Cómo diferenciar? Yo diría que, fíjole, teniendo cuidado de lo que voy a decir, pero yo diría que la discriminación tiene una base más como de defensa, de sentirme amenazado porque eres una religión distinta a la mía, entonces no te me acerques, ¿no? O tengo un prejuicio de que tú, por decir indígena de tal lugar, vas a venir a quererte a meter a mi casa y entonces no te me acerques, ¿no? Y el acoso es una búsqueda flagrante de poder. Entonces, una es, quítate, me das miedo. La otra es, voy a apagar tu luz para poder brillar. Creo que es una aproximación reduccionista, pero puede dar un poco de luz a la pregunta que me hacen, ¿no? Sí, yo creo que Eh, queda claro. En relación a los materiales o alguna recomendación, por aquí ya pusimos también tu página para que los maestros que hoy te conocieron te puedan seguir, puedan ir claro, conociendo lo que tú haces, pero algún recurso, alguna recomendación ahí, Francisco. bueno, sí, yo vi que ya pusiste. Yo tengo varios libros publicados, cuatro libros publicados del tema. Hay uno que se llama Contra el Bullying, es una portada roja. Ese ya es ebook, ese ya lo pueden comprar en un sitio que se llama Kobo, kobo.com.mx o con K, y ahí nada, en un clic ya pueden bajar. Ese es un libro de trabajo, ¿saben? O sea, ahí claramente, inclusive si escriben a la página, en la página, yo les puedo mandar la dosificación del docente para que ustedes trabajen ese libro. Qué actividades hacer, qué dinámica poner, inclusive hasta con qué preguntas cerrar la dinámica, etcétera. Ese es un ebook, ese lo pueden bajar ahí en Kobo. Yo les recomiendo que busquen en el universo de Internet, que busquen lo que son juegos de paz. Los juegos de paz es un recurso muy potente en donde hay juegos que duran 5 o 7 minutos, no son intrusivos, es decir, el maestro no atrasa su planeación por meter una dinámica en donde va construyendo esta cultura, estos valores culturales de paz, por ejemplo, una de las características fundamentales del juego de paz es no hay competencia, o todos ganan o todos no consiguen, pero no hay un culpable y no hay los ganadores y los tontos perdedores, ¿no? Entonces, ese es un recurso muy importante. Otro recurso que está siendo muy potente es temas que tienen que ver con disminución de ansiedad en los grupos escolares, como pueden ser mindfulness o meditación. Hay muchas técnicas ahora que estamos trabajando de respiración, en donde verdaderamente les cambia la perspectiva, disminuye lo que se llama la alerta constante, entra el sistema nervioso parasimpático, disminuye entonces la agresión. Eso también ayuda muchísimo. Y lo que tú, Pati, mencionas, ¿no? Estar nombrando, poniéndole nombre a las cosas. Hay una resistencia que yo he encontrado no, pero es que ¿cómo le vamos a decir al agresor?
agresor. O sea, esta conducta está en el terreno de la agresión, esta no, esta sí, ¿saben? Yo ahora estoy haciendo una campaña y les ofrezco, si me quieren contactar, inclusive también en Instagram es igual más fácil, es Francisco Satarain guión bajo. Pati, inclusive si me ayudas a poner ahí para que me contacten. Estamos haciendo una campaña, pero no es esta clásica campaña de, ay, el bullying, las palabras también lastiman, no al bullying, eso no funciona, sino estamos haciendo una campaña estratégica con toda una construcción de mensajes para construir la percepción de que el agresor no es el gran popular guapo y simpático, sino es una gran víctima que necesita ser acogido por la comunidad educativa, ¿saben? De tal manera que eso es un truco, esa campaña tiene un truco, porque el agresor no puede soportar verse visto como vulnerable y mucho menos puede soportar que saber que los de junto lo van a ver como vulnerable. Eso es como el anuncio de Raid Matabichos, o sea, que a ti, agresor, te vean como el pobrecito que necesitas amor, eso los nulifica totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita se los dije muy de bote pronto, pero si quieren, podemos trabajar esa campaña que está teniendo resultados muy importantes y, ojo, económicamente hablando, pues es accesible, ¿no? Construir todos estos mensajes y ponerlos estratégicamente en los lugares, en las escuelas. Y bueno, se puede trabajar de manera masiva, ¿saben? Entonces, bueno, por ahí también me pueden, ¿cómo se llama? Escribir si les interesa. Y nada, como bien lo dices, Pati, entrarle al toro, ponerle nombre a las cosas y como adultos no caer en omisión, saber, porque yo estoy seguro que de los, no sé, los que estemos reunidos acá, desafortunadamente un treinta y tantos estuvimos atrapados en alguna de estas posiciones y sabemos lo que es. Entonces, no le demos ahora la espalda a ninguno, ni al que hace, ni al que recibe, ni al que ve que hace que recibe. No, se trata de construir una cultura de paz, se trata de dejar de hablar de escuela y empezar a hablar, bueno, ya tiene tiempo, pero seguir fortaleciendo el concepto de comunidad educativa, ¿saben? Maestros, padres de familia, alumnos. Ahora resulta que el conflicto mayor ya no es de los niños, ahora es de los padres que vienen a pergollar a las maestras y a los maestros, quitándole la responsabilidad a sus niñitos preciosos y poniendo toda la culpa a la escuela. Eso también me parece así como churrigueresco, ¿saben? O sea, ¿en qué momento tú, pelado de 50, 45 años, vienes a contarme un cuento de que tu hija es un angelito bajado del cielo y que yo soy el inútil que no hago nada? ¿Eso qué es eso? ¿No? Entonces, bueno, hay que trabajar muchísimo, pero sí les digo algo. Trabajar por una cultura de paz, a lo mejor se les va a sonar raro lo que les voy a decir, pero es cierto. Trabajar por una cultura de paz es contracultural, porque lo que está arraigado es la cultura de guerra, de las palabras es defensa, lucha, caídos, ¿no? Hay que modificar, hay que empezar a hablar de valorar la diferencia, no nada más quedarnos en el respeto, ir por más. Y bueno, todos estos, por supuesto, una de las preguntas que era, ¿qué tiene que ver con la educación emocional? Pues todo que ver, ¿no? Evidentemente, si los niños se vuelven compasivos, ¿no? Desarrollan esta comprensión empática, una cultura de aceptación a la diferencia, pues ya no necesito aplastar al otro porque ya solito veo que brillo, ¿saben? Entonces, pues sí, va totalmente de la mano. Estás con el micrófono apagado, Pati. Y ya con esto nos cierras tú la importancia de la inteligencia emocional y que debemos de empezar con nosotros
nos parece que es algo que se tiene que ir cultivando. Francisco, muchísimas gracias. Nos vamos en formato de galería porque me gusta que nos despidamos viéndonos todos y, por supuesto, agradecer a las maestras y a los maestros que nos han acompañado todo este mes, invitarles al mes de noviembre, que va a ser mes de la evaluación de los aprendizajes. Vamos a tener a diferentes estados de la República compartiéndonos cómo están enfrentando el tema de la evaluación de los aprendizajes, que se ha vuelto un espacio de agresión muy fuerte. Con eso terminamos el mes de octubre y debemos de quitarle esa carga a la evaluación. Francisco, muchísimas gracias, maestros y maestras, muchas gracias también ustedes. Tienen el video para que lo puedan compartir con sus compañeros y con sus compañeras. Y nos vemos en el mes de noviembre. Felices fiestas, ¿no? Estas puertas que se abren para recordar a mucha gente querida que a lo mejor ya no está con nosotros en la materialidad que estamos muy acostumbrados, pero que siempre se queda con esas enseñanzas, con ese cariño que está ahí en los corazones y que sean muy bonitas festividades del Día de Muertos. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta la... Gracias. Gracias, Francisco. Un abrazo. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.